buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un libro muy particular porque hoy nos vamos a enfocar más en un texto que es científico, en un texto académico y que es hecho por este psicoterapeuta especializado en temas de bienestar y salud mental. Él es pues hoy lo vamos a conocer, pero él cuenta con una maestría, es maestro en terapia familiar sistémica y también tiene diversas certificaciones internacionales, entre, bueno, aquellas que destacan está la Science of Wellbeing and Positive Psychology, y también es conferencista, investigador de publicaciones en revistas científicas de psicología, y hoy nos va a presentar esto que lleva por nombre Vivir en Bienestar a pesar de todo, y es una guía psicológica para cuidar nuestra salud mental, así que vamos a conocer hoy a Ramsés Barragán, quien ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ramsés? Bienvenido a Charlas con Café y un placer platicar contigo. Igualmente, Giselle, buenos días, gracias por la oportunidad y pues encantado de compartir esta charla contigo hoy día. Oye, porque además cuando hablamos de esta cuestión de bienestar emocional, bienestar mental, pues se nos vienen un sinfín, ¿no? De historias, un sinfín de teorías que hemos escuchado. La verdad es que para mí cuando empecé a leer este libro fue una grata sorpresa encontrarme con diversos estudios que tú vas citando y que nos vas llevando de la mano. Platiquemos un poco de cómo es esta guía especializada para realmente poder alcanzar o acceder a este bienestar. Sí, como dice Giselle, empezó bajo postulados científicos, armando poco a poco la compilación de trabajos académicos, de todo lo que he realizado en investigación de campo, investigación teórica, en fin, y que fue armando casi en automático un libro que integrase esos pilares que conforman el modelo de bienestar que se ofrece, ¿no? Personalmente he trabajado con la ciencia desde que soy psicólogo y luego con los estudios de posgrado, porque pues la ciencia nos da certeza, nos da una aproximación a la verdad de la realidad en la que vivimos y entonces tenemos como más garantía y más confianza para poder seguir estas pautas, aunque cada uno le ponga su receta propia, como es evidente, pero la ciencia siempre está para apoyarnos, en este caso en temas de salud mental, lo que nosotros llamamos florecimiento, bienestar y los tipos existentes, pero sí, empecé con este trabajo muy académico, muy de tipo, ya sabes, científico rígido, pues para darme ese impulso a partir de los trabajos publicados que luego se tradujesen en una propuesta de este tipo. Y el libro ya después se tenía que traducir a un lenguaje amigable, accesible a todo el público, a todos los lectores posibles, y es lo que se presenta al final, ¿no? Partir como del texto académico, hacerlo digerible, hacerlo fácil de leer y de abordar para seguir entonces esa guía, ¿no? Sin que yo les diga exactamente qué hacer, porque eso no lo puede hacer nadie, pero sí tener una serie de herramientas muy fáciles de seguir y de adoptar como hábitos de vida saludables. Así fue el proceso un poquito, Giselle. Y que incluso, bueno, creo que vamos hablando un poco de historia y vamos hablando también de cuáles son estos componentes del bienestar y cómo se ha ido, pues de cierta manera, el concepto desdoblando, porque en primera instancia tiene un concepto, pues desde la parte pública o desde la parte de Estado, ¿no? Dentro de una sociedad, pero luego entonces ya viene esta cuestión individual que es abordado ya desde una psicología y una psicología que tiene que ver más con la clínica. Entonces, ¿quieres platicarnos un poco esto? Porque cada página, cada capítulo tiene una entrada, les digo, de un estudio y bien en qué deriva, en un cuadro, en una guía. Entonces vamos a platicar un poco de esta historia y cómo el concepto de bienestar pues se ha venido evolucionando a lo que hoy conocemos como esta forma de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Sí, totalmente de acuerdo, Giselle. Estamos en un momento histórico donde el bienestar, estos temas de la salud pública, física, social, mental, es algo con lo que ya trabajamos nosotros profesionistas y todos nuestros usuarios, consultantes, están mucho más familiarizados con estos conceptos. Evidentemente, hay a veces confusiones con los términos o se extrapolan a otros conceptos que ya se desvían como del sentido original, ¿no? Justo fue lo que quise hacer, Giselle, dar como una referencia más
comprensible de lo que va a abarcar el bienestar asociado a la felicidad, a la salud mental óptima, al desarrollo humano, y hacerlo entonces una oportunidad de mejora para cualquier persona interesada en el tema. El término bienestar como tal, Giselle, siempre ha sido bien definido por la ciencia como satisfacción con la vida, más afecto positivo que afecto negativo. Así de simple lo podemos comprender. Satisfacción con la vida es evaluar nuestras áreas en las que nos desenvolvemos, ya sabes, familiar, social, laboral, en fin. Estar satisfechos en la medida de nuestros recursos y posibilidades actuales y tener una carga mayor de afectos positivos, es decir, de emociones positivas que se pueden profesar todos los días, y una menor carga de emociones negativas, que no se anulan, sino que se tratan de hacer más llevaderas. Por ejemplo, estar alegres una mayor parte del día en relación al estrés del tráfico, de un momento de crisis, no ser como alguien que esté más pendiente de esa parte negativa, sino de la positiva que nos ocurre en el día. Y la ciencia sigue encontrando evidencia de que así se cultiva el bienestar de forma general. Ya después lo que hemos hecho es como un zoom, que es lo que trata de hacer con los capítulos que tú comentas, para entender cada uno de estos tipos de bienestar o los componentes del bienestar, como el compromiso, el sentido de vida, las metas. Si ahorita tenemos chance, los explicamos cada uno, pero al final es una especie de edificación que hacemos con pilares propios del bienestar avalados por estas investigaciones que pues ya llevan más de 20 años gestándose. Y también hay esto de cómo combinamos esta parte que son las virtudes y esta cuestión que también se va a denotar en estas pues actitudes que también podemos adoptar. Es decir, por un lado hay cosas que ya son parte de nuestras decisiones, pero por otro lado son cosas que también se desarrollan. Entonces no sé si podemos ir explicando también eso, porque es como tú vas viendo capítulo a capítulo, al final vamos descubriendo, pero vamos descubriendo que esa emoción tiene una razón de ser y cómo se puede, digamos, convertir en un hábito que lejos de cancelarla, o sea, porque también se tiene que sentir, o sea, no podemos ser personas que vayamos por el mundo cubriendo o tapando, sino sí, se vale sentir, pero ¿en qué las convertimos o cómo las canalizamos? Sí, la idea, como me gusta explicarlo, Giselle, es evolucionar como seres humanos en cuestiones de salud mental y demás. Hay muchas áreas de vida, pero bueno, la que a mí me compete en el libro es este florecimiento que tenemos. Como decía una colega hace algunos días que platicábamos, podemos florecer en todas las estaciones del año. Entonces, me gusta mucho esa analogía para darle a entender al lector que en invierno, quizá asociándolo con momentos más tristes, más de pesar, más de malestar, también hay oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de evolucionar, de transformarnos, ¿no? Entonces, siempre, seguramente, quienes nos escuchan estarán de acuerdo con esta parte que menciono, de que primero nos conocemos lo suficiente para entender dónde está nuestro talón de Aquiles. Conocernos lo suficiente para entender qué nos hace bien, qué metas sí perseguimos y cuál quizá requiera un reajuste porque ya no nos está ayudando, porque nos frena o nos frustra. A partir del autoconocimiento, entonces somos capaces de decir, como lo comentas, con esta toma de decisiones, qué sí vamos a seguir procurando de nuestra vida, qué es mejor dejar de lado y qué sería mejor en el pasado dejarlo como una experiencia de aprendizaje o de superar una adversidad, ¿no? Y a partir de eso, entonces, tomamos decisiones más conscientes, evidentemente más sostenidas de nuestro plan de vida y desarrollo personal, ¿no? Entonces, me gusta verlo así, como una oportunidad de mejora, de crecimiento, reconociendo nuestras limitantes, fortalezas y todo lo que se explica en el libro, y luego comprometernos con un plan de desarrollo personal que ya es muy propio, ya es una receta muy individual. Es como darles ingredientes para que con base en esa lista, cada uno diseña o prepara lo que es más a su
agrado y lo que más desean trabajar en su vida propia. Que incluso, así como lo planteas, hablamos de una gestión de las emociones. Y por otro lado, esa gestión de las emociones nos lleva, bueno, a conocer esto que te menciono. Hay un cuadro que me gustó mucho, que es la clasificación de las 6 virtudes, pero luego cómo lo conviertes en estas 24 fortalezas. Y entonces nos dices, bueno, esta virtud, digo, por poner aquí alguna, ¿no? La sabiduría y el conocimiento. Bueno, hay unas fortalezas que estarían más relacionadas con lo cognitivo, ¿no? Que promueven pues aprender, o sea, seguir conociendo y aprendiendo, y con esto, bueno, ¿qué haces? Vas a tener mayor apertura, vas a tener también otra visión, definitivamente de eso se trata también esto que ahora te quiero preguntar, ¿cómo logramos cambiar esas visiones y cómo logramos también adoptarlas? Porque una cosa es, bueno, ya estoy consciente, ya las conozco, ya sé que sí puedo hacer y que no, y la otra es adoptarlas. Sí, justo es un poquito el armado que hice del libro de 3 momentos clave para tener esta oportunidad de trabajar con lo que deseamos, ¿no? Sea fortaleza, sea sentido de vida, sea metas, sea relaciones interpersonales, sea vida familiar, pero la primera etapa o el primer como componente sería edificar. ¿No? Lo mencionaba hace un momento como tener claro todo lo que me rodea a nivel de lo que yo soy, de lo que espero, de mi pasado, de las personas que me rodean, de dónde estoy parado. Edificar es tener como esa oportunidad de poner las bases como en una construcción, ¿no? Con base en lo que tengo a mi alrededor. Un poquito como para ser realistas, me explico, Giselle, como no jugar a que tengamos una meta sumamente ambiciosa cuando podemos ir poco a poco, escalón por escalón, ¿no? Esa es la parte de edificar. Después, entonces, sea una fortaleza, sea una meta de vida, sería la cuestión de construir a nuestro gusto. Esa edificación le podemos poner los materiales, los decorados, lo que nosotros sabemos que nos hace bien, ¿no? Una pareja, un hijo que nos quiere y estamos pendientes de su desarrollo, en fin, cada uno va construyendo esa estructura mucho más personalizable. Y finalmente, lo más importante de todo, desde mi postura como terapeuta, es reforzar. Los hábitos de vida, por definición, son esta serie de esfuerzos sostenidos o de actividades que se van repitiendo hasta volverse casi un hábito en automático, ¿no? Exacto. Como andar en bici, como manejar, ¿no? La clave es que sean en los otros 2 momentos actividades, metas, propósitos que sí nos hagan sentido y no algo que vamos a sentir como una obligación, ¿no? Pero bueno, finalmente esa parte de reforzar es repetir, intentar, tal vez fallar, pero volver a intentar. Y entonces formamos hábitos. Si mi fortaleza a desarrollar es la perseverancia, entonces en el libro yo te doy como algunas ayudas para que la practiques, ¿no? Pero luego ya después depende del lector, de quien está interesado en eso, reforzarla con su propio estilo y a su propio modo. Y se queda solita, se queda ahí ya como algo que nos define también. Justo hay, o sea, como bien lo mencionas, hay estos ejercicios que la verdad son muy fáciles, pero también son profundos, o sea, nos los vas describiendo, explicando, pero también requieren de un análisis, ¿no? Y de una autocrítica y también de una fijación de una meta, y que esa meta implica un trabajo. Platícanos justo cómo eliges estos ejercicios, porque al final pues se trata de incluso de cómo administras tu tiempo, cómo es que hay un ejercicio que lo haces con esta cuestión del pensamiento catastrófico. Y yo sí conozco de pronto gente que pareciera que trae una nubecita gris aquí en la cabeza y todo el día le llueve, hasta un relámpago le cae, y por más que tratas de darle alternativas o opciones, diferentes escenarios, elige o piensa o se predispone al que no va a salir o al peor, por así ponerlo. Sí, el pensamiento es sumamente invasivo o nos contamina muy fácilmente como un virus, ¿no? Eso ocurre igual. Entonces, justamente la idea que tuve fue, ¿qué dice la ciencia que funciona?
fue el primer criterio que me permitió escoger ejercicios o actividades iniciales, ¿no? Como dices, es un ejercicio de apertura o introductorio al tema a desarrollar, ¿no? Como compromiso o emociones positivas. Y ese ejercicio después tenía que cubrir un segundo criterio que era el de fácil acceso. Porque creo que las personas, o específicamente el cerebro, es a veces un tanto avaro o flojito, por así decirlo. Le gusta lo sencillo, le gusta lo que ya conoce, ¿no? Si siempre comemos en un lugar en específico, nos gusta repetir como ese tipo de experiencia porque lo conocemos. Entonces, a la hora de practicar ejercicios, sobre todo de salud mental, es difícil que las personas lo adopten o lo quieran poner en práctica si es totalmente desconocido. Si es algo absolutamente nuevo, no sé, como una técnica de mindfulness o de relajación, pues le vamos a poner como ese ruido en la cabeza o esa duda de, pues luego lo hago, lo voy a pensar, ¿no? Se ve que sí funciona, pero a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo traté de usar en el segundo criterio ejercicios que no costaran trabajo y fueran, pues, así como lo lees, una oportunidad de salir y hacerlo, o en donde estés leyendo, o en tu camino a casa, y con papel y lápiz en mano, o de manera reflexiva como la de pensamiento catastrófico, empezarla a hacer a tu ritmo, ¿no? Y ya después lo que quise hacer es profundizar, justo como lo mencionas, con una técnica o una estrategia mucho más interventiva, como nosotros la llamamos, ¿no? Es decir, técnicas que, por ejemplo, un psicoterapeuta utilizaría con un consultante dentro del espacio clínico, algo más profundo, más detallado, para que permee diferentes áreas de vida y sobre todo ayude a problemáticas que tenemos en la vida presente, ¿no? Porque al final no se trata de creer que con este libro todo el tiempo debemos estar felices y plenos y satisfechos, ¿no? Exacto. Hay adversidades que nos van a ocurrir todo el tiempo, a todas horas, pero depende de esos pilares que hayamos edificado y construido, cómo vamos a salir adelante de la adversidad. Así. Ahora, esto que mencionas también me recuerda algunos puntos que también mencionas, porque tu libro, insisto, además de tener todas estas referencias científicas, tú también te has vuelto esa referencia científica. Y de esta manera me gustaría, o sea, que tú nos pudieras sobre todo comentar, en una época en donde muchas personas están en búsqueda de esa identidad, de ese autodescubrimiento, de cómo, con qué se identifican, hay un apartado que se llama Mapa de la Identidad. Sí. Y aquí me encantaría, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿no? Aquellos que están ya en esta etapa de adolescente y luego que ya están saliendo, incluso ya, pues, con estas características que te van perfilando y te van dando eso que te va a hacer único. Platícanos sobre los estudios que estás basándote, pero también cómo tú construyes, una vez más, una herramienta para tú mismo. Haz ese mapa, descúbrete y sin temores, sin miedos, sin complejos, porque también crecer y madurar implica eso, o sea, vencer esos miedos y aceptarte y con toda la libertad, pero también con toda la aceptación que se requiere para poder llegar a tú mismo, poderte describir y llegar a hacer esta configuración que repito, o sea, lo llamas mapa de identidad, que me encantó. Sí, que viene en el capítulo de compromiso. Acá tengo mi acordeón por decir. O mapa identitario, que es una técnica muy usada en el contexto clínico, pero aplicable a cualquier persona interesada en el tema. O sea, en la lectura se ve muy fácil y muy digerible cómo podemos hacer este ejercicio de conocernos a partir de responder a frases incompletas o tener esta oportunidad de reflexionar de quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes queremos ser. Por eso se llama mapa, porque al final una persona es el cúmulo de experiencias pasadas, es lo que puede hacer hoy día con lo que tiene presente y lo que quiere lograr como metas o planes de vida. Entonces, el mapa identitario hace esa labor de identificar por dónde transitaste, qué quieres hacer en este momento y con esos
recursos, fortalezas, talentos, aptitudes que reconozcas tú, adolescente, a dónde quieres llegar. Se vale escuchar opiniones de otros, se vale considerar qué dicen las estadísticas sobre ciertas metas de vida, pero al final la más importante opinión de todas es la tuya, ¿no? La del adolescente propio es la que vale más, pero eso te lo da un trabajo bastante introspectivo. Personalmente, Giselle, creo que los adolescentes son bastante buenos para conocerse a sí mismos, porque todo el tiempo están probando que sí y que no. Entonces es más fácil con ellos hacerles ver de qué son capaces, qué quizá es una limitante, y entonces construir un plan para ese futuro. Donde fallan de repente luego, como pacientes que tengo de este rango de edad, es en el plan, en el futuro que sigue, porque normalmente la adolescencia es un periodo de me importa lo que pueda hacer ahorita y no estoy pensando en 5 años a futuro, ¿no? Fuera de eso, el mapa después va a lograr lo que llamamos nosotros engagement o vinculación, que también se explica en el libro. Y la vinculación es, si yo ya sé que soy bueno, si soy talentosa, si me gusta esto, si me apasiona lo otro, ¿qué espero para ponerlo en práctica? Eso es engagement. Y te lo da una serie de pautas o de ayudas que se plantean en el libro para afianzarlo, lo que te decía hace ratito de reforzarlo. Y ya te sigues, como decía mi mamá, como hilo de media, ¿no? Desarrollando esa técnica. Los adolescentes ya se comprometen a partir de esa edad, ¿no? Que sienten el deseo de, bueno, a ver qué voy a intentar, ser músico, meterme a la universidad, seguir el negocio familiar, pero tengo la oportunidad ahorita de hacer un mapa de mi personalidad y planear a 3, 5 años, y no está mal hacerlo de esa manera porque ya me conozco lo suficiente. Hay algunos también referencias que nos hace, sobre todo los que estamos pues muy inmersos en la academia y vemos qué ha pasado, cuál es el resultado de las poblaciones y más post-COVID, porque bueno, pues hoy ya estamos más que pues recuperados en el sentido que ya estamos en el trabajo, muchos ya estamos totalmente presenciales, pero tú haces también aquí el cómo se enfrentan las crisis y hace referencia a Karl Popper, pensador también que nos habla sobre qué significa, ¿no? Bienestar o qué significa también esta capacidad que podemos nosotros desarrollar para resolver problemas. Y en ese sentido, nos propones también un modelo de bienestar integrativo que habla de 9 tipos. Me gustaría mucho que platicaras esto, porque conforme vas llegando a este apartado, también te das cuenta que mucho de lo que debemos hoy aprender es a hacer esa pausa, analizar, saber exactamente qué está pasando. Si no está en nuestras manos, pues debemos acceder a otra información. Evidentemente, yo sé que estamos bombardeados por medios de comunicación, redes sociales, nuestras redes sociales personales, amigos y más que nos dicen cosas, nos comparten sus experiencias, pero cómo hacer estas, digamos, como pausas que nos permiten realmente llegar a tomar decisiones que nos lleven justo a construir pues bienestar que puede ser integrativo y que abarca muchos ámbitos de nuestra existencia. Claro, bueno, tratando de no extenderme 40 minutos con Extiéndete 2 horas, tú tranquilo. Padre, gracias, Giselle, yo te acepto la oportunidad, porque sí hablas de muchos temas que sí me ocuparon cuando yo estaba redactando el libro. Por ejemplo, uno que me gusta siempre mencionar es que el libro se escribió en el año pandémico. Bueno, llevamos varios años, pero el primer año pandémico fue mi oportunidad de, pues ya encerrado, ponerme a trabajar en esta obra, ¿no? Y lo resalto, Giselle, porque justamente quería que el lector viese que aún ante una adversidad fuerte, aún frente al riesgo público de la epidemia, etcétera, uno decide qué le hace bien y qué quiere construir en ese momento de adversidad, ¿no? Para todos fue complicado, no solo por pérdidas o la enfermedad, sino todo lo que se asoció a COVID, como las enfermedades mentales. Y a mí me parecía como el mejor momento para tratar de salir a la luz y decir, se puede hacer algo importante, algo que haga sentido a los demás, como este libro, ¿no? Eso por un lado. Dos, lo que comentas de como
pausarnos o detenernos a pensar y a decidir con base en diferentes criterios. Es algo que también trato de hacer con cada capítulo. Ojalá se haya logrado. Yo digo que sí, porque al final el libro tú te lo vas a llevar a todos lados, vas a estar como hojeándolo, revisando lo que ya leíste, etcétera. Exacto. Para hacer esas pausas justamente de yo me voy a mover a mi ritmo, yo no necesito leerlo todo corrido porque me gustó este ejercicio, esta técnica del mejor yo posible o el photobook de fortalezas, la quiero hacer bien, la quiero hacer con todo detenimiento porque creo que me está ayudando a florecer, ¿no? Un amigo que no tiene nada que ver con la profesión fue uno de mis primeros lectores y él me comentaba justamente eso, él es abogado y decía, necesitas pausar más el libro, necesitas dejarle al lector la oportunidad de que vaya a su ritmo, ¿no? Ok. Porque al principio mi primer borrador era ejercicio tras ejercicio, ya sabes, como somos los académicos de vamos a hacer todo así rápido, eficiente. Y él me decía, pues sí, pero yo no soy psicólogo, yo no soy psicoterapeuta, necesito encontrar mi ritmo. Y entonces eran las pausas que yo trataba de marcar de, oye, hasta aquí, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? Ya vamos a pasar a otro tema, si quieres, si no, deja el libro. Y así la lectura se vuelve también mucho más comprensible y amigable, ¿no? Y finalmente, el tercer punto de lo que comenta Giselle, algo que descubrimos y que yo he estado trabajando desde hace varios años en eso, es que no hay un solo bienestar, sino Ok, no hay. así es. Es hacerle zoom como si tuvieras un arbolito que está ya floreciendo, tiene sus propios frutos, etcétera, y ese se llama bienestar. Pero descubrimos que cada fruto, cada flor, cada rama que ves en ese árbol se enfoca a algo diferente. Eso es lo que la ciencia ha estado investigando y un servidor desde un modelo propio llamado MIF viene un capítulo también dedicado a eso, como bien mencionas, y entonces a mí me encanta creer que es una oportunidad de lujo para todas las personas, porque tal vez has trabajado mucho en tu bienestar social, ¿no? Eres muy amiguera, sociable, le caes bien a todo mundo, tienes un programa de radio exitoso, ¿no? En fin, la parte social está muy bien desarrollada, pero tal vez la emocional, la laboral, la intelectual, haya que reforzarla y tienes esa oportunidad de desarrollo hoy, mañana o en el momento que tú lo decidas. Esos 9 tipos de bienestar son los que la ciencia ha encontrado de manera más consistente. Probablemente haya otros, Ajá, y ajá. aparezcan, claro, pero hasta ahora 9 tipos de bienestar es lo que un servidor ha tratado como de dejar en el papel, de que están ahí en alguna partecita del cerebro diciéndonos trabaja con ellos, ¿no? Ahora, fíjate, esto que estás diciendo, trabaja en ellos. ¿Cómo podemos identificar? Digo, evidentemente la recomendación es lean el libro, ¿verdad? Vamos a dejar los datos de Ramsés para que puedan consultarlo. Obviamente, ya si es una consulta médica, pues ya implica honorarios, pero en principio como autor, valdría la pena esto, Ramsés, que la gente se dé cuenta y sea consciente. A mí me gustaría ver, después de que lean tu libro, mucha gente más consciente y mucha gente al final del día más satisfecha, más que feliz, más satisfecha con lo que es y con lo que va a hacer. Entonces, ¿cuál sería como este paso de identificación, este segundo paso? O sea, una vez que ya lo leíste, para también decirles, o sea, no es nada más que vean esta entrevista, que evidentemente nos estás diciendo cosas muy interesantes, pero todo está aquí en tu texto y que si alguien está dudando y demás, tú le dijeras, bueno, los pasos a seguir serían, obviamente, lee el libro y después, ¿cómo es que tú te introduces a toda esta propuesta que hablas para tener esta guía, para una vida con mayor bienestar? Wow, me encantó esa pregunta, Giselle. Es de las mejores que me han hecho porque justo es algo que no siempre se me da la oportunidad de decir. En alguna parte del libro se menciona, no recuerdo exactamente en qué página, pero mi trabajo siempre ha sido, y con eso cierro el libro, aunque sea spoiler, ¿no? Pero la última frase dice ayudar a los demás. Esa es mi misión de vida. Entonces, la propuesta que marca en el libro es, ya lo leíste, ya adoptaste algunos hábitos o cambiaste para mejorar algo, padrísimo, me encanta que te haya servido de alguna manera el libro, ¿no? Ahora compártelo.
La ciencia está ahí para llegar a otras personas que tal vez no tengan acceso tan fácil, ¿no? Por diferentes razones, pero el libro está para llevárselo a alguien más. Nosotros hemos trabajado mucho esa campaña de regala bienestar. Entonces, no compre nada más el libro para ti, sino compra dos para que uno se lo regales a la persona que le pueda hacer bien porque está pasando por una situación difícil y que no se acerca a solicitar ayuda o que pues obviamente yo no puedo tener acceso a tantas personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una especie de extensión que me gusta contar como compartir lo que ya te sirvió a ti haciéndole llegar la propuesta a alguien más, ¿no? Le regalas el libro o le prestas el que tienes, lo ideal es que cada uno tenga su libro por este fin de que lo lleven a todos lados, ¿no? Pero eso es lo que seguiría, que yo tenga en algún momento la satisfacción, como dices, en vez de la felicidad, la satisfacción de está llegando a rincones donde yo no me imaginaba que podía llegar y que fue por recomendación de boca en boca de algo que le hizo bien. Así como contagiamos malestar, también contagiamos bienestar. Es real, la ciencia también lo confirma. Entonces, cuando estamos siendo bondadosos, por ejemplo, estamos de buenas o somos empáticos, se contagia, ¿no? Como una sonrisa, como el bostezo, ¿no? Así ocurre igual con la sensación de bienestar. Entonces, qué padre sería que yo llevo mi libro, oye, mira lo que leí, es maravilloso, vamos a la librería y te quiero comprar uno, que ha pasado, obviamente, y ese sería el siguiente paso, ¿no? Que esa personita que jamás supo de esta propuesta, por alguien más se le hizo llegar. Eso sería el fin. Me encanta cómo lo has escrito porque sin lugar a dudas vivir en bienestar a pesar de todo, esta guía psicológica para cuidar mi salud mental, quisiera que eso fuera para todos, no nada más como bien lo dijiste, préstame un libro o el regalo y bueno, ya lo tomaste y luego entonces ya lo pones en tu librero y ahí quedó, no, sino que sea como tu handbook, ¿no? Vas así por la vida, así de, incluso yo hasta, bueno, puse algunas páginas como separadores, puse algunas notas, hice obviamente reflexiones sobre algunos puntos que cuando nos gustan estos temas, pues los has escuchado, pero la forma en la que tú aquí nos estás presentando creo que sí es de manera original y diferente a como lo hemos tenido. Así que por eso, pues te agradecemos muchísimo, Ramsés Barragán Estrada, autor de este libro que lleva por nombre Vivir en Bienestar a pesar de todo, una guía psicológica para cuidar mi salud mental. Bueno, que hoy nos hayas compartido esto y que, bueno, pues sigas haciendo tu profesión, pues esto que has dicho, ¿no? Es ayudar a los demás y que, bueno, hoy nosotros podemos hacer esa extensión de esa ayuda regalándolo o recomendándolo como hoy lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, Ramsés. Un abrazo muy grande. Al contrario, Giselle, estamos a tus órdenes y bueno, quedamos atentos a comentarios, dudas, a dedicatorias del libro. Yo estoy abierto a todo eso que deseen. Si te parece, debajo de esa entrevista vamos a poner tus redes sociales y tus datos para que quien quiera saber algo más, bueno, pues pueda entrar en contacto contigo. Sí, por favor, y a mí me encanta el chisme de que me cuenten cómo van con la lectura, qué subrayaron, qué no les gustó, entonces mejor así. Genial. Me da mucho gusto. Pues nuevamente te agradecemos y también a todos los que se conectaron y nos siguen cada jueves, pues les agradecemos que hoy estén aquí en estas charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves con otras charlas con café. Muchas gracias.